Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Os voy a mostrar esta vez cómo voy a ir montando un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, de montar una batería con holders de 18-650. Ahí los tenéis, un montón de holders. Y aquí tengo ya sobre el tablero ya preparado, he marcado unas líneas y demás para ir montando los holders. Voy a hacer una batería para una instalación solar en 7 series de 16, 18, 650. Vale, he pedido estos holders. Podéis ver que tienen unas pestañitas aquí hacia abajo. No están seriados ni en paralelo por dentro. Son simplemente con esta pestañita cada uno. No tienen nada más. Vale, hay que doblarlas. Yo lo que hago es doblarlas. Las pestañitas esas que tiene. Las doblamos para poder apoyarlas aquí, ¿vale? Y las apoyamos aquí. Ahí. Apoyamos aquí. Bueno, aquí tenemos una brida o angulilla. Y lo que hago es, la voy a pasar por detrás, por debajo. La paso por debajo, la angulilla. Disculpad que lo he puesto al revés, el holder. Lo que hago es le paso de abajo para arriba, le paso ahora para abajo por estos huequecitos que son especiales y ahora por detrás ya lo que le hago es apretamos la brida, angula o como queréis llamarlo. En cada país se llama de una manera diferente. Aquí en España se llaman bridas de toda la vida o angulillas. Cuando son así de pequeñas se llaman angulillas. Cortamos lo sobrante y le damos la vuelta. Ya veis, ¿no? Mirad aquí como ya he estado soldando estas de aquí a una tira de níquel cadmio. Que luego esta tira de níquel cadmio se puede hacer una cosa, ya os lo voy a decir luego. Para aquellos que digáis, joder, no, vaya mierda, tal, que eso se puede fundir súper rápido. Bueno, tranquilos. Tranquilos que hay soluciones para todo. Venga, ya veis que ya tengo preparado. Bueno, esto es un tocho de cobre que tengo, que lo utilizo para hacer presión contra la tira de níquel cadmio. Para que no se menee y yo le voy a soldar ahora para que lo vayáis viendo. A ver si le puedo ahí. Bueno, yo creo que se ve bien. Venga, ahí. Y ahora vais a ver cómo las pestañitas le vamos dando un poquito de estaño. Y como el estaño agarra muy bien y muy rápido con la pestaña del holder y con la tira de níquel. Ahí tenéis. Vale. Pues bueno, la idea es ir haciendo todo esto en todas las pestañas que sean, las que vamos a hacer que sean negativas. En todas las que sean negativas voy a ir haciendo esto, ¿vale? Las voy a soldar todas, las 7 series de 16P, 16 packs, y os enseño cómo me queda. Venga, hasta ahora. Bueno, mirad, tengo aquí ya preparado todos los portapilas 18 y 50. Tengo tirafondos pequeñitos para irme fijando los portapilas a la madera. Y luego tengo aquí los fusibles de 5 amperios que voy a ir poniendo, como veis aquí, de uno en uno en esta posición. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 16. Cuando tenga soldado toda esta fila, os lo enseño cómo voy a juntar esta fila con esa fila. Venga.
me pongo a soldar todos estos fusibles y estoy ahora con vosotros. Bueno, mirad, ya he soldado los primeros fusibles aquí. Se pueden apreciar, ¿no? He fijado tanto este panel, esta serie, como esta otra serie. La he fijado. En la tercera serie lo he dejado así para que veáis cómo queda los fusibles. Y ahora voy a mostraros cómo lo cojo y lo doblo para que me ocupe menos sitio. Vale, lo primero es, lo doy así para arriba. Vale. Una vez de que le tengo ya dado para arriba, le voy a meter una barra para que me coja la forma que yo quiero. Le vuelvo a dar para abajo. Fijaros, ya ha cogido la forma de la barra. Mirad, ¿veis? Se ha doblado más o menos como quiero yo. Y ahora ya retiro la barra, ¿vale? Y la pletina, con mucho cuidado, la voy a ir acercando hasta la línea de arriba. Mirad. Hay que tener cuidado que todos vayan cogiendo la misma forma. ¿Vale? Les damos un poquito con el dedo para que no se fuerce mucho de un lado y para que no se fuerce del otro. Lo que no quiero es que se casquen, ¿vale? Bueno, pues ahí quedaría. Venga, seguimos con todo esto hasta abajo del todo y os voy poniendo cómo me va quedando. Bueno, mirad lo que tengo por aquí ya, ¿eh? Todo soldado, con sus fusibles. Ahí lo tenéis. No tengo sitio ni en la mesa de trabajo ya para más. Mirad cómo quedan los fusibles, ¿vale? Bien, entonces ahora ya mirad lo que tengo por aquí. Un BMS 7S 24 voltios. Bueno, pues lo tengo puesto aquí en otra tablita de trabajo y lo que voy a hacer ahora es unir todos los cables de control. Los cables de control habrá que ir uniéndolos desde aquí, desde el positivo hacia abajo, ¿no? Aquí, pim, 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 ¿vale? Hasta aquí que está el negativo. El negativo va a ir al B- del BMS. Esta es la pastillita de Bluetooth de DALI. Aquí tenemos la P, que esta es la descarga. Aquí tenemos el switch que tiene para encender y apagar. ¿Vale? Y luego aquí tenemos un pequeño inversor de Victron de 24 voltios, 350 amperios. Uy, 350 vatios, perdón. Que me emociono, 350 amperios. Dios mío, ¿quién pudiera tener eso? Vale, aquí lo tenéis. Mirad, tiene un chuco y luego tiene aquí pues para ponerlo en on constantemente, off o remoto control. El control remoto va a través de estos dos pines, que aquí si no quieres nada hay que hacer un puente. O si no, pones un relé que vaya con un mando a distancia para encenderlo y apagarlo desde donde se quiera. Entonces ahora lo que voy a hacer, lo siguiente es poner todos los cables de control, ¿vale? Vamos a poner el B negativo al negativo de todo el paquete de baterías. Ahí lo veis, ¿no? Y vamos a conectar también el inversor aquí. Claro, aquí nos falta algo, ¿vale? Y lo que va a ser es un controlador solar de carga. ¿Para qué? Para que el controlador solar de carga nos dé tensión al BMS y el BMS se va a encargar de cargar todo este paquetón de baterías.
16P 7S. Venga, seguimos. Bueno, pues mirad, ya he optado por poner BMS aquí en la misma tabla y ya le he puesto digamos, un P en todas las series, ¿vale? Para coger voltaje y empezar a hacer las pruebas. Aquí veis que está el negativo y al otro lado está el positivo. Ya tenemos aquí el panel de lucecillas como diciéndome que ya está activo esto, y el Bluetooth también está activo. Lo tenemos conectado, está comprobado. Y aquí tenemos ya la salida, el negativo del BMS y el positivo, que es el que va hasta allí. Entonces ahora ya lo que voy a empezar a hacer son pruebas de ponerlo con la corriente del panel solar, que me va a dar 30 voltios. Y cuando ya compruebe que todo se estabiliza y que funciona correctamente, voy a empezar a meterle todas las celdas ahí. Venga. Bueno, mirad. Ya las tengo todas las celdas montaditas en sus respectivos holders, ¿vale? Antes de meterlas todas, las he comprobado todas que más o menos estaban en el mismo voltaje, unos 4,10 voltios. No he querido ponerlas a 4,20 porque creo que 4,10 está bastante bien. Ya veis, aunque son de diferentes padres y madres, en una instalación solar es indiferente, porque el consumo no va a ser tan excesivo como el que puede haber cuando hay motores, ¿vale? Además, para una instalación solar de alumbrado es más que suficiente. Estamos hablando de una 7S 16P con el BMS de DALI, que es de 80 amperios, ¿vale? Pues ahí lo tenéis todo puestecito ya. Entonces ahora mismo ya, para que veáis cómo me va quedando, lo que voy a hacer es coger y meterlo ya a su sitio, para que veáis lo que hay también por debajo. Ahí, poco a poco, lo metemos con cuidadito. Esto está calculado en milímetro, ¿vale? Bueno, pues ahí veis lo que tengo, ¿no? Fijaros. Tengo por aquí un inversor de 12 voltios 500 vatios y otro por aquí de 24 voltios 350 vatios. Son sistemas de solar individuales cada uno, ¿vale? Utilizando el mismo panel solar, pero con una conmutación que he hecho, ¿vale? Es una conmutación de tal manera que o pongo a cargar las de 12 voltios que están en paralelo, las tengo, o pongo a cargar las de 24 voltios. Diréis, ¿por qué tengo estas en 12 voltios? Porque tengo una instalación solar en casa toda a 12 voltios de LED. Entonces me conviene tener a 12 voltios, así no transformo la energía. Ahí veis cómo quedan todas. La batería en el cajón, ya lo podéis ver, ¿vale? También podéis ver que tengo aquí un extintor que es automático, por si acaso, siempre seguridad a tope, algún día pasase algo, que detecta humo, automáticamente sale y apagaría el incendio que pudiese ocurrir. También ponemos siempre fusibles, ¿vale? Esto es un portafusibles, en el cual tengo unos fusibles cerámicos de 6 amperios 500 voltios. Bueno, pues estos fusibles siempre viene bien ponerlos para proteger tanto el inversor como la instalación y demás. Y nada, eso es todo, chicos. A mí ya solo me queda ya enchufar los cablecitos del inversor al portafusibles y luego aquí ya enchufo yo las cositas que tenga por ahí, televisiones, portátiles, cositas que aguante el inversor, y más que suficiente para alumbrado y poquita cosita solar. La verdad que una pasada. Y con el BMS de DALI, que como dije en otro vídeo se autoapagaba, pues este que me han mandado no se autoapaga. Es más, llega a tener teniendo un consumo continuo,
¿vale? No se me está apagando. Aquí podéis ver que se está cargando la batería a 350 amperios. Tenemos un total de 26,4 voltios. Y bueno, un poquito es así. Aquí tenemos ya puesto cómo están equilibradas las celdas, que están muy bien equilibradas ya, ¿vale? Y eso es todo, amigos. Si os ha gustado esta explicación de cómo montaros una batería para una casa solar, esto es en pequeñito, hay gente que lo hace a lo bestia y en paquetes. Yo he decidido hacerlo así porque me gusta ver todas las filas de pilas en esa posición. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, me dais un like, suscribíos a mi canal y en el próximo vídeo ya veremos otra cosita totalmente diferente. Venga, saludos y hasta la próxima.